Federación Teosófica Interamericana les da la bienvenida a esta conferencia con nuestro querido hermano Fred Fernández. Hoy, nuestro querido hermano estará nutriéndonos con una conferencia muy interesante. Voy a pasar a los micrófonos al hermano José Álvarez para que haga la invocación acostumbrada y después regreso los micrófonos para presentar a Fred formalmente. Adelante, nuestro querido hermano José, con la invocación. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, José. La charla que tendrá el hermano Fred Fernández es la parte esotérica del átomo. Esta charla es muy interesante, me imagino, y más de parte del hermano Fred Fernández, quien es un investigador incansable, un hermano muy servicial y muy dedicado al trabajo teosófico. En él pueden encontrar un investigador. Así es que con ustedes pasamos los micrófonos a nuestro querido hermano Fred para su charla. Adelante, Fred. Muchas gracias, Magali, y saludos a todos. Voy a compartir, bueno, yo he tratado de, buenos días y buenas tardes a todos otra vez. Yo he estado tratando de concentrarme un poco más en el segundo aspecto de la sociedad, en términos del estudio comparativo que incluye las ciencias. Y yo pues las últimas dos charlas se habló de la relatividad y se habló de la mecánica cuántica. Y en esta charla vamos a hablar del átomo, pero desde un punto de vista esotérico. La vez pasada hablamos del átomo dentro de lo que es la física cuántica. Vamos a ver hoy un poco el aspecto esotérico y yo espero que al final de la charla entendamos quizás un poco mejor cuál es la función del átomo y cuál es el propósito de nosotros estar aquí. Un pensamiento budista antiguo nos dice que en cada átomo de los reinos del universo existen vastos océanos de sistemas de mundos. En cada sección yo voy a poner en la parte superior la referencia de la cual se obtuvo el material que vamos a compartir. En sus escritos sumamente voluminosos, Elena P. Blavatsky predijo una serie de descubrimientos científicos importantes que eventualmente saldrían a la luz. Annie Besant fue de las primeras personas en demostrar la veracidad de las predicciones de HPV, lo cual hizo en la edición de noviembre de 1895 de la revista Lucifer. Este artículo fue el primero de una serie de contribuciones originales a la física y a la química que Besant y Charles Leadbeater publicaran. La importancia fundamental de estas contribuciones está comenzando a ser evidente para los científicos que se atreven a dar un paso más allá de los confines de la visión estrictamente materialista de la ciencia. Besant y Leadbeater recibieron instrucción de parte de los adeptos sobre una técnica mencionada en los Yoga Sutras de Patanjali, la cual permite la visión psíquica de objetos increíblemente pequeños.
Besant y Leadbeater describieron aspectos de la estructura atómica de 92 elementos naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio. Ellos hicieron estas observaciones en la medida que sus cargadas agendas se lo permitían, por espacio de unos 38 años. El último artículo fue publicado en el 1933, poco antes de la muerte de ambos. A mí me llamó la atención de que Besant y Leadbeater dedicaran 38 años, es verdad que fue a tiempo parcial, pero que dedicaran tanto tiempo a este tema. Y para mí resulta evidente que ellos entendieron la importancia que reviste esta información. Besant y Leadbeater no solo describieron la estructura interna de los átomos, sino que también identificaron 4 elementos: prometio, tecnecio, astato y francio, antes de que los científicos los descubrieran. Ellos describieron varios isótopos, que son elementos con átomos que contienen neutrones adicionales, antes de que los isótopos fueran conocidos por la ciencia. Ellos descubrieron que la configuración geométrica de los átomos correspondía a la posición de los elementos en la tabla periódica de los elementos. Besant y Leadbeater descubrieron que los pesos atómicos de todos los elementos naturales, según determinados por la ciencia, eran proporcional al número de átomos físicos fundamentales, lo que en inglés llaman Ultimate Physical Atoms, en cada átomo. Los átomos físicos fundamentales fueron las estructuras subatómicas más pequeñas que Besant y Leadbeater pudieron discernir. Para el 1895, fecha en que Besant publicó sus investigaciones detalladas acerca de la estructura atómica, los científicos creían que los átomos carecían de cualquier tipo de estructura interna, tal y como los antiguos griegos habían presumido. Esta presunción cambió en el 1912, cuando el físico Ernest Rutherford anunció que el átomo consistía de un núcleo alrededor del cual orbitaban electrones. Los 2 componentes principales del núcleo, los protones y los neutrones, no fueron descubiertos por la ciencia sino hasta mucho después, en el 1919 y el 1932 respectivamente. Besant había presentado diagramas de ambas estructuras en su artículo del 1895. Besant y Leadbeater resumieron sus observaciones iniciales en el libro Occult Chemistry, publicado en el 1908 por la Theosophical Publishing House. Este libro fue revisado extensamente en su 3ª edición en el 1951 por C. Ginarajadasa, a manera de compendio de todas las observaciones de Besant y Leadbeater. Durante las sesiones de observación, Besant y Leadbeater estaban completamente despiertos y alertas. No hubo estado de trance alguno. Taquígrafos registraban todo lo dicho y artistas dibujaban lo que ellos describían. Ginarajadasa, un protegido de Leadbeater y luego presidente internacional de la Sociedad Teosófica, fungió como director del proyecto. Todos los elementos químicos poseen sus 4 substratos etéricos, que unidos al sólido, líquido y gaseoso, componen los 7 substratos de la materia en el plano físico. El método utilizado por Besant y Leadbeater para estudiar estos 4 substratos etéricos consistió en tomar lo que los químicos llaman un átomo de un elemento y romperlo una y otra vez hasta que se obtuvo lo que demostró ser la unidad física fundamental. Vamos ahora a ver un poco qué fue lo que descubrieron Besant y Leadbeater que constituye la naturaleza de la materia. Y aquí están las referencias donde esta información está. En esencia, la química oculta sostiene que el más sencillo de los átomos, hidrógeno, y por implicación los átomos de todos los elementos, no son elementales e indivisibles tal y como se creía por los científicos hasta finales del siglo XIX, sino que son compuestos y divisibles. Los ocultistas fueron los primeros en aseverar que todos los átomos son divisibles.
Aquí tenemos dos referencias, una de la doctrina secreta y una de las cartas de los Mahatmas, en donde se especifica que los átomos son divisibles. Al ser los átomos divisibles, se desprende que ellos están compuestos de partículas subatómicas. Besant y Leadbeater notaron en el 1895 que el hidrógeno, el más liviano de los átomos, no era una unidad, sino que estaba compuesto por 6 cuerpos pequeños, cada uno de los cuales poseía a su vez 3 cuerpos aún más pequeños en su interior. Por consiguiente, cada uno de estos 6 cuerpos constituían una tripleta o una tríada. Estas tríadas poseían un carácter positivo o uno negativo. A cada una de las unidades más pequeñas que se encontraban en el interior de las tríadas se les denominó un átomo físico fundamental. Algunos 30 años después, para referirse a esta unidad, a este átomo físico fundamental, se procedió a utilizar el término sánscrito anu. Las tríadas que contenían a los anu vendrían a ser luego denominadas por la ciencia como quarks. En el 1964, los físicos Murray Gell-Mann y George Sweet propusieron la existencia de partículas subatómicas a las cuales se les conoce como quarks. Los quarks se combinan para formar los protones y los neutrones que, junto a los electrones, constituyen los materiales de los cuales están hechos todos los átomos. Los quarks son las únicas partículas que se conocen hasta ahora que poseen cargas eléctricas fraccionadas. Los llamados quark U, que tienen carga de más 2/3 E, y los llamados quark D, que tienen cargas de menos 1/3 E. Se requieren 3 quarks para componer un protón o un neutrón. La constitución de un protón sería de 2 quarks U y un quark D, que si damos más 2/3 menos 1/3 es igual a 1, y sabemos que el protón es positivo, y un neutrón serían 2 quarks D y un quark U, menos 1/3 menos 1/3 más 2/3 es igual a 0. Quiero hacer un pequeño comentario aquí, que E es una unidad, la unidad eléctrica más pequeña que se conoce de forma libre, y esta es una unidad, no quiero meterme mucho en esto, pero esto equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombio. El coulombio es una medida de la cantidad de energía que pasa por un circuito de 1 ampere durante un segundo. O sea que estamos hablando de cantidades de electricidad muy pequeñas. Y la ciencia le asigna al protón una carga de más 1 E y al electrón menos 1 E. Y vemos que estos quarks son fracciones, o sea que tienen cargas todavía más pequeñas, obviamente porque son las unidades que forman los protones y los neutrones. Recordemos que mencionamos anteriormente que el mismo modelo del núcleo, idéntico en todo salvo en la nomenclatura, fue presentado por Besant y Leadbeater allá para el 1895 en la revista Lucifer y luego en su libro Occult Chemistry en el 1908, el cual ha tenido varias ediciones y reimpresiones. Los quarks U y D de la física actual son las referidas tríadas positivas y negativas de los ocultistas. La segunda etapa de progreso en la química oculta fue el descubrimiento mediante clarividencia de que cada tríada o quark a su vez está compuesta de 3 anu, poseyendo cada uno carga fraccionada de más 5/9 E o menos 4/9 E. Esto aparece en el libro que está a la izquierda de la referencia. La ciencia moderna ha llegado a la etapa del quark, aunque luego de un lapso de tiempo de alrededor de 70 años, después que Besant y Leadbeater los describieran. Todavía le falta a la ciencia llegar al concepto de subquark de cargas de más 5/9 E o menos 4/9 E, ya que el trabajo citado anteriormente, pese a que su autor posee un PhD en física teórica, no ha sido reconocido por la comunidad científica por no haberse realizado siguiendo los estándares de la ciencia convencional. Contrario a lo que los científicos materialistas creen, la ciencia va a la saga, no a la vanguardia de la investigación. A la vanguardia va el esoterismo.
Regresando al trabajo de Bess and Leadbeater, el anu se obtuvo luego de disociar el átomo 4 veces, luego de lo cual no se obtenía ninguna otra estructura más pequeña. Este anu se puede desvanecer del plano físico, pero no puede sufrir una subsiguiente disociación en él. En este estado fundamental de materia física se han observado dos tipos de anu, los cuales son iguales en todo, salvo en la dirección de su giro y en la fuerza que serpentea a través de ellos. En un caso, la fuerza se vierte desde afuera, desde el plano astral, y pasando a través del anu entra al plano físico. En el segundo caso, la fuerza sale del plano físico y pasa a través del anu hacia el exterior nuevamente, o sea, hacia el plano astral otra vez, desvaneciéndose dicho anu del mundo físico. O sea, que el anu no se puede dividir más. Lo más que puede hacer es desaparecer del plano físico. Uno es como un manantial del cual el agua burbujea hacia afuera y el otro es como un agujero dentro del cual el agua desaparece. El anu a través del cual la fuerza sale se le denomina positivo o masculino, mientras que al que a través del cual dicha fuerza desaparece se le denomina negativo o femenino. Hasta donde se ha podido observar, todos los anu son de uno u otro tipo. Okay. Aquí tenemos un diagrama en donde vemos, si este es el plano astral, pues la energía baja del astral, pasa a través del anu y entra aquí al plano físico, específicamente a los planos etéricos. Cuando es al revés, cuando sale del etérico y entra al físico, esto tendríamos que invertir el diagrama para verlo más obviamente, pero aquí el artista, para hacer solamente un dibujo, por lo que se fue, cambió los planos. Aquí va del astral al físico y si el anu sale del físico al astral, desaparece. Podemos observar que el anu es una esfera ligeramente achatada y que hay una depresión en el punto en que la fuerza fluye hacia adentro de él, lo que causa que se adopte una forma de corazón. Cada anu está rodeado por un campo. El anu escasamente puede decirse que es una cosa, pese a que es el material del cual están compuestas todas las cosas físicas. Yo quiero refrescar la memoria a algo que se dijo en la charla pasada de la mecánica cuántica, en donde dos de los padres de la mecánica cuántica, ambos premios Nobel de física, uno de ellos, Werner Heisenberg, dijo: los átomos o partículas elementales en sí no son reales. Ellas forman un mundo de potencialidades o posibilidades en vez de uno de cosas o hechos. El otro premio Nobel, Niels Bohr, dijo: todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse como reales. Y aquí vemos que se nos dice que el anu escasamente puede decirse que es una cosa, pese a que es el material del cual están compuestas todas las cosas físicas. Estamos entrando ya en el maya, en la ilusión en la cual vivimos aquí. El anu se forma como consecuencia del flujo de fuerza vital y se desvanece con el reflujo de la misma. Esta fuerza vital es lo que en teosofía se conoce como Fohat, la fuerza de la cual todas las fuerzas del plano físico son diferenciaciones. Cuando esta fuerza surge en el espacio, esto es, cuando Fohat cava hoyos en el espacio, esa cita la hemos visto en la doctrina secreta, en el vacío aparentemente creado, el cual debe ser llenado con algún tipo de sustancia inconcebiblemente tenue, el anu aparece. Si este proceso se detiene artificialmente para un anu específico, este desaparece. No queda nada detrás. Presumiblemente, de este flujo de fuerza detenerse por un instante, todo el mundo físico se desvanecería cual una nube en lo alto del cielo. Es únicamente la persistencia de este flujo, la primera oleada de vida proveniente del tercer logos, lo que mantiene la base física del universo.
Sin entrar en mucho detalle aquí, porque esto sería tema para otra charla, lo que nosotros conocemos como espacio, que creemos que es un vacío, no. Es lo que en esoterismo se llama coilón, y coilón es un sólido sumamente denso, mucho más que el plomo. Y lo que hace FOHAT es que perfora unos agujeritos en esa materia sólida, y al formar ese agujeritos, la energía entra y forma el ano. O sea que toda la materia es formada en los huecos del coilón, o sea que lo que nosotros consideramos sólido es un hueco y lo que nosotros consideramos hueco es sólido. Volvemos a la base del Maya. Para poder estudiar la construcción de un ano, se crea un hueco artificial en el espacio mediante esta aplicación de la voluntad, la cual es conocida por estudiantes avanzados y obviamente por los adeptos. Es posible crear tales huecos presionando hacia atrás y amurallando la materia del espacio. Entonces, si se crea un hueco en el espacio, la fuerza que lo rodea fluye hacia adentro e inmediatamente aparecen 3 espirales rodeando el hueco y retornando a su origen mediante una espiral central que se encuentra en el interior del ano. A estas 3 espirales le siguen inmediatamente 7 otras espirales más finas, las cuales, siguiendo externamente la espiral de las 3 originales, y retornando a su origen por una espiral que se encuentra al interior de dicha espiral original, mientras fluye en dirección opuesta, se forma un caduceo con las otras 3, que es lo que vemos aquí en esta figura en el centro, un caduceo. Las 3 espirales gruesas y las 7 espirales menos gruesas que van fluyendo y coinciden y suben en direcciones opuestas. Cada una de las 3 espirales más gruesas, así como cada una de las 7 más finas, si se estiran, forman un círculo cerrado. De nuevo, las fuerzas que fluyen a través de ellas vienen del exterior, de un espacio de cuarta dimensión. Cada una de las 7 espirales más finas están compuestas a su vez de 7 espirales aún más finas, las cuales se ensamblan de forma perpendicular las unas de las otras, siendo cada una más fina que su predecesora. A estas se les denomina espirillas. Cada espirilla está animada por la fuerza vital de un plano y en la actualidad están normalmente activos 4, una por cada ronda. Su actividad en una persona puede ser forzada prematuramente por ciertas prácticas de yoga. El ano es un sol en miniatura en su propio universo del inconcebiblemente diminuto. En las 3 espirales más gruesas fluyen corrientes de diferentes electricidades. Las 7 más finas vibran en respuesta a ondas etéricas de diferentes tipos. Cada una de estas espirales más finas está conectada con uno de los 7 logos planetarios, de forma que cada logos planetario tiene una influencia directa sobre la materia de la cual están construidas todas las cosas. Podemos suponer que las 3 espirales que transmiten electricidad, la cual es una diferenciación de FOHAT, están relacionadas con el logos solar. Si entendimos esto bien, hay 7 logos planetarios y cada logos planetario tiene una injerencia en una de las espirillas. Y los anus tienen 7 espirillas. Los logos sabemos que están relacionados a los 7 rayos, a los 7 colores del arco iris, a las 7 notas musicales. O sea que cada espirilla tiene su color, su sonido y su rayo. Y esto es lo que va a componer el átomo del cual las formas están construidas. Eso es para que vayamos entendiendo cómo es que el logos insufla su energía en la base misma de la materia que es el átomo. La fuerza entra por la depresión en forma de corazón en la parte superior del ano y sufre cambios como consecuencia de su paso a través de él. Más aún, la fuerza se desplaza a través de cada espiral y cada espirilla, y los colores que emanan del giratorio y vibrante anus dependen de las actividades de los espirales. A veces uno y a veces otro entran en acción de forma enérgica y con el cambio en actividad de una espiral a otro cambia el color producido. Para las personas que tengan clarividencia debe ser un espectáculo eminentemente hermoso poder ver cómo funciona un ano. Hasta donde se ha podido observar,
el anu posee 3 movimientos propios, independientes de los que pudieran ser impuestos desde el exterior. A saber, el anu gira incesantemente sobre su propio eje, cual si fuese un trompo. Traza un pequeño círculo con su eje de rotación, tal y como lo hace un trompo. Posee una pulsación regular, un contraer y expandir como las pulsaciones del corazón. Cuando una fuerza actúa sobre él, el anu baila hacia arriba y hacia abajo, arrojándose frenéticamente de lado a lado y efectuando unos giros rápidos y asombrosos, pero manteniendo siempre los 3 movimientos fundamentales. Vamos a regresar a esta imagen para hacer unos comentarios al respecto. Dijimos que el anu tiene 3 movimientos propios. Gira alrededor de su eje, traza un círculo en el imaginario y tiene una pulsación como un corazón. Aquí vemos como el anu gira alrededor de su propio eje. Interesantemente, tal y como hace el planeta Tierra. El anu traza un círculo imaginario como hace un trompo. ¿Por qué razón? Porque el eje del anu bambolea y gira y bambolea. Y ese bamboleo, si esto fuese un lápiz, pues este bamboleo traza un círculo imaginario, tal y como hace el planeta Tierra. Ese bamboleo es lo que se llama la precesión de los equinoccios. Y eso le toma al planeta Tierra de ir de un punto a otro 25.920 años. Y eso siempre se redondea a 26.000 años. Y esa es la base para los ciclos astrológicos. Más o menos le toma a la Tierra 72 años trasladarse un grado. 365 por 72 pues da 25.920. O sea que el anu tiene ese movimiento de precesión igual que la Tierra. Y también tiene un movimiento sistólico y diastólico, tal y como tiene un corazón. A mí me llama mucho la atención esas analogías. ¿Qué significado tienen? Bueno, nosotros como estudiantes de teosofía podemos ponderar al respecto y llegar a nuestras propias conclusiones. Vamos a hablar un poquito de las espirillas. ¿Cuáles son la función de las espirillas? Ahí están las referencias de esta parte del curso, de la presentación. Si miramos al átomo físico como un todo, vemos un vórtice de vida, la vida del tercer logos, girando con una rapidez inconcebible. Mediante la atracción de estos vórtices giratorios es que se construyen las moléculas y se forman los planos y los subplanos. En el límite de estos vórtices giratorios se encuentran las espirillas, las cuales son corrientes girando, cada una perpendicular a las que están arriba y debajo de ella. Estas corrientes en giro están hechas de la vida de la mónada, no de la del tercer logos. Las corrientes que llamamos espirillas están hechas de la vida de la mónada. Las mismas logran su actividad plena en el curso de la evolución, normalmente una por cada ronda. A medida que las corrientes de la vida monádica se van añadiendo al vórtice logoico, la nota o el tono de la vida va enriqueciendo en calidad. Si nos fijamos en el átomo permanente, el número normal de espirillas en funcionamiento en esta ronda es de 4, porque estamos en la cuarta ronda. Lo mismo ocurre en los átomos no permanentes en general. En el caso de un ser humano altamente evolucionado, podríamos encontrar el átomo permanente con 5 espirillas funcionales. Dijimos que las espirillas son producto de la vida de la mónada, la cual actúa por medio del ego. Esta actividad especial de la mónada constituye su aportación a la actividad creadora. Yo voy a repetir esto. Esta actividad especial de la mónada, la construcción y vivificación de las espirillas, esta actividad constituye su aportación de la mónada a la actividad creadora del logos, no concerniente a la actividad de formación y construcción de la segunda oleada de vida, sino dirigida a la evolución del átomo mismo en asociación con el tercer logo. Si nosotros
tenemos esto claro, lo que aquí nos están diciendo es que el logo delega en sus mónadas la creación y la vivificación de las espirillas de sus átomos, que es lo que va a permitir el sostenimiento y la creación de su universo. ¡Wow! ¿Estábamos conscientes de eso nosotros? ¿Éramos conscientes de eso? Esta energía del ego, la cual se extrae del segundo logo, se circunscribe a los subplanos atómicos y hasta la cuarta ronda parece ser utilizada principalmente en los átomos permanentes. Dicha energía es dirigida primero a la formación y luego a la vivificación de las espirillas que forman parte de las paredes del átomo. El vórtice, el cual constituye el átomo en sí, es la vida del tercer logos. La pared de espirillas se forma gradualmente en la superficie externa de este vórtice durante el descenso del segundo logos, no vivificada por él, sino trazada tenuemente sobre la superficie de este vórtice giratorio. Ok, para simplificar esto, el tercer logos en su primera emanación crea el vórtice del átomo. Eventualmente las mónadas van vivificando y creando nuevas espirillas, dibujando encima de las pinceladas que el segundo logos trazó en la segunda emanación. Pero el segundo logos no crea las espirillas las crean las mónadas. Terminan el cuadro en donde el segundo logos trazó las primeras pinceladas. Esta es la mejor forma que yo lo puedo describir. En lo que al segundo logos concierne, estas paredes se mantienen meramente como canales vaporosos. Estas paredes son las espirillas. En lo que al segundo logos concierne, estas paredes se mantienen meramente como canales vaporosos no utilizados, y a medida que la vida de la mónada fluye, esta actúa sobre el primero de estos canales, vivificándolo y convirtiéndolo en una parte funcional del átomo. Esto sigue sucediendo a lo largo de las sucesivas rondas, y cuando se llega a la cuarta, tenemos 4 canales de vida distinguibles en cada mónada, circulando a través de 4 conjuntos de espirillas en sus propios átomos permanentes. Cuando este átomo permanente pasa a formar el núcleo de un cuerpo, la mónada comienza a trabajar de forma similar sobre los átomos que se congregan alrededor del átomo permanente y les vivifica sus respectivas espirillas. Esta vivificación, sin embargo, es temporal y no continua como la del átomo permanente. De esta forma, la mónada activa estas películas vaporosas formadas por el segundo logos. Esto uno lo lee, esto uno lo ve y como que le resulta difícil concebirlo. Esa es la importancia y el rol de las mónadas en la creación del logos. El átomo. Crear y activar los átomos. Cuando este cuerpo formado en torno al átomo permanente muere, los átomos estimulados por la mónada retornan a la gran masa de materia atómica, pero los mismos se encuentran mejorados por la vida que los estuvo vivificando mientras estuvieron conectados con el átomo permanente. Acuérdense que el átomo permanente, para formar el cuerpo, atrae otros átomos que vayan en sintonía con él. Y obviamente los otros átomos, vamos a decir, le siguen la vibración al átomo permanente. Y la mónada también los vivifica mientras estén unidos al átomo permanente, mientras esté viva, en otras palabras, ese cuerpo. Habiendo desarrollado estos canales de energía, estos átomos son ahora más capaces de recibir otro torrente de vida cuando formen parte de otro cuerpo y entren en contacto con un átomo permanente proveniente de otra mónada. Este trabajo se lleva a cabo continuamente en los planos físico, astral y en la unidad mental, en el plano mental, mejorando así los materiales con los cuales las mónadas se conectan permanente o temporalmente. Esta evolución de los átomos se lleva a cabo bajo la influencia de las mónadas. En otras palabras, cuando usted y yo nacimos, los devas que crearon nuestro cuerpo alrededor de nuestros átomos permanentes utilizaron materia que fue mejorada por mónadas anteriores que ocuparon un cuerpo, por esos átomos formaron parte. Se murió esa persona, esos átomos salieron al plano y los devas los recogen y los juntan en un próximo cuerpo que va a estar animado por otra mónada. Así funciona la evolución.
por lo menos en el plano físico. Además de esto, cuando pensamos de forma cuidadosa y positiva, además de emanar ondas de pensamiento constructivas al mundo en derredor, desarrollamos y mejoramos la materia mental en sí. El nivel de conciencia que podemos traer hacia el cerebro va a estar determinado por el grado al cual los átomos de materia puedan responder. Esto es, al número de espirillas en los átomos cerebrales que estén vivificadas y activas. Dijimos que actualmente hay 4 y el ser humano capaz de un mayor nivel de pensamiento está ayudando al desarrollo de subsiguientes espirillas en los átomos. Como estos átomos están continuamente entrando y saliendo del cuerpo, los mismos se encuentran disponibles para ser absorbidos por cualquier otra persona que sea capaz de utilizarlos. El pensar de forma elevada, por lo tanto, al mejorar la calidad de los materiales mismos del pensamiento, ayuda a la conciencia colectiva del mundo. Yo busco una información y según la ciencia, se estima que una persona de 70 kilogramos, que eso serían 154 libras, posee 7.0 por 10 a la 27 átomos. O sea, un 1 con 27 ceros. Y esos átomos, el 97% de ellos se reemplazan en solo un año. Y se estima que la mayoría de los átomos de nuestro cuerpo se han reemplazado cada 5 a 7 años. O sea que nosotros estamos constantemente botando millones de átomos diarios. Y si nosotros los mejoramos a base del control del pensamiento y a base de todas estas prácticas mentales, los átomos que estamos tirando van a estar mejorados, que van a tener espirillas más refinadas, si lo queremos ver en esos términos. Durante la primera ronda de la cadena terrestre, el primer conjunto de espirillas de los átomos físicos son vivificados por la vida de la mónada, fluyendo a través del ego. Este es el conjunto de espirillas utilizado por las corrientes de prana que afectan la parte densa del cuerpo físico. De forma similar, en la segunda ronda se activa el segundo conjunto de espirillas por el cual fluyen las corrientes de prana conectadas con el doble etérico. Durante estas 2 primeras rondas no encontramos nada que pueda llamarse sensaciones de placer y dolor. Durante la tercera ronda, el tercer conjunto de espirillas se activa y aquí surge por primera vez lo que llamamos sensibilidad. Es mediante este tercer conjunto de espirillas que las energías cámicas o de deseo pueden afectar al cuerpo físico. El prana cámico puede fluir por estas espirillas y por consiguiente traer al cuerpo físico en comunicación directa con el astral. Y acuérdense que dijimos que a través de los anus la energía va del astral al etérico y del etérico al astral. Durante la cuarta ronda se vivifica el cuarto conjunto de espirillas y el prana cámica manásico fluye y las hace capaces de ser utilizadas en la construcción de un cerebro, el cual actuará como el instrumento de pensamiento. Cuando una persona sobrepasa lo normal y entra en el proceso evolutivo requerido para entrar en el sendero que está más allá de la evolución normal, asume una tarea sumamente dificultosa con respecto a sus átomos permanentes. Esta persona debe vivificar más conjuntos de espirillas que las que estén ya vivificadas en la humanidad de su tiempo. Como ser humano de la cuarta ronda, ya tiene a su servicio 4 conjuntos de espirillas. Esta persona debe comenzar a vivificar un quinto conjunto y traer así la manifestación el átomo de la quinta ronda, mientras trabaja todavía con un cuerpo perteneciente a la cuarta ronda. Mis hermanos, por eso es que se nos hace tan difícil el camino de superación, porque estamos trabajando con un cuerpo de la cuarta ronda y tratando de desarrollar la conciencia que pertenece a un cuerpo de la quinta ronda. Y nosotros buscamos en un libro de teosofía y sabemos cuántos años dura una ronda. Años humanos. Por eso es que es tan difícil, porque estamos haciendo una transmutación del átomo conscientemente, a voluntad. Por eso es que se nos hace tan difícil. Esto, el desarrollar una conciencia de la quinta ronda que vendría siendo una autoconciencia mental,
Esto puede hacerse extensivo además a un sexto conjunto de espirillas, lo que equivaldría a tener un vehículo físico en la sexta ronda. Las personas que tienen conciencia búdica ya tienen 6 espirillas, como los adeptos. Estos vehículos más desarrollados son requeridos como mejores instrumentos para el uso de sus más desarrolladas conciencias. Estos cambios se logran mediante ciertas prácticas de yoga, para lo cual se requiere mucha cautela y paciencia, de modo que no se inflija daño al cerebro sobre el cual se están haciendo estos trabajos. Recordemos que esta persona está trabajando para anteceder el desarrollo atómico de la siguiente ronda. En el curso normal de evolución, un nuevo conjunto de espirillas se desarrollarán en cada ronda, de modo que en la séptima ronda, la totalidad de las 7 espirillas estarán activas. Por lo tanto, a las personas que vivan en esa séptima ronda, contrario a las que viven hoy día, se les hará mucho más fácil responder a las cosas internas y vivir una vida elevada. Cualquier estremecimiento de la mónada proveniente de los átomos permanentes en donde las espirillas no estén involucradas, no se registrará como un suceso consciente y pasará como algo que suceda de forma automática en nosotros. Cuando las espirillas se activan, se afecta la conciencia de vigilia ordinaria. Es solo mediante las espirillas que los cambios en conciencia en los planos superiores traen cambios en la conciencia de vigilia. Es solo mediante las espirillas que los cambios en conciencia en los planos superiores traen cambios en la conciencia de vigilia. Para que una conciencia más desarrollada pueda formar parte de nuestra conciencia de vigilia, se requiere el desarrollo de los átomos del cerebro, así como el desarrollo de ciertos órganos del mismo y de las conexiones entre las células. Para la inclusión de la autoconciencia astral, es necesario que el cuerpo pituitario se desarrolle más allá de lo que se encuentra en la actualidad y que se perfeccione el cuarto conjunto de espirillas en los átomos cerebrales. Que se perfeccione porque ya está creado, ya estamos en la cuarta ronda, pero que se perfeccione, que se refine más. Para la inclusión de la autoconciencia mental, se requiere que se active la glándula pineal y que el quinto conjunto de espirillas entre en funcionamiento cabalmente. Mientras estas condiciones no se den, la conciencia astral y mental se mantendrá como superconciencia y su quehacer no se podrá expresar mediante el cerebro y por consiguiente no formará parte de nuestra conciencia de vigilia. Luego de traer a nuestro conocimiento toda esta información, notamos que el ejercicio de conciencia depende de la estructura y refinamiento de los átomos que componen la forma física a través de la cual ha de manifestarse dicha conciencia. En el fundamento mismo de la materia, específicamente en el átomo, están sentadas las bases de la manifestación de la conciencia, al menos en la etapa humana de desarrollo espiritual en que nos encontramos. Siendo esto así, si el ejercicio de conciencia depende del átomo, tenemos que presumir que la conciencia está asociada a o forma parte de las fuerzas que actúan e interactúan con lo más excelso de la materia, en este caso con los ánimos o átomos físicos fundamentales, los cuales constituyen partículas subatómicas, tanto en la química oculta como en la física cuántica moderna. Recordemos que vimos anteriormente que la ciencia moderna acepta la existencia del quark y que el quark lo componen 3 átomos. O sea que el quark, el átomo es lo último y el quark es la tríada antes de llegar al último. Si la expresión de la conciencia depende de la activación de estructuras subatómicas como son los átomos, este hecho puede servir de base o fundamento a las teorías electromagnéticas de la conciencia, lo que llaman los electromagnetic theories of consciousness. Dichas teorías postulan que la conciencia de vigilia puede entenderse como un fenómeno electromagnético
ya que la misma sucede cuando el cerebro produce un campo electromagnético con características específicas. Estas teorías no son aceptadas por sectores de la comunidad científica. Sin embargo, en el que esto se esté planteando demuestra que está habiendo un acercamiento paulatino entre la ciencia y el esoterismo, ya que hemos visto que la conciencia de vigilia depende de que se activen las espirillas de los anus, lo que presupone la acción de una fuerza sobre el átomo. Mirado desde una perspectiva científica, es de suponer que dicha fuerza es de carácter electromagnético. Cabría preguntarse, ¿es la conciencia de por sí una radiación electromagnética? Si esto fuese cierto, veremos en algún texto de química y física futuro un espectro de conciencia, tal y como vemos un espectro electromagnético, con diferentes bandas que corresponden a longitudes de onda de la vibración, que presupone la conciencia. Interesante esa posibilidad. Si eso fuese así, podríamos mencionar el siguiente corolario. Para el teósofo, en la mecánica cuántica puede haber una clave de la conciencia. Y para el físico, en la conciencia puede haber una clave de la mecánica cuántica. A lo mejor es que se va a dirigir el futuro pues ya se está dirigiendo, la fusión de la ciencia con la teosofía. Vamos a la última parte, que es la conciencia del átomo. Vamos a hablar un poquito de la conciencia del átomo. Y aquí está la referencia, y quiero traer la atención que el segundo de estos libros, A Treatise on Cosmic Fire, que es un libro gordísimo, está dedicado a Elena Blavatsky. En términos muy sencillos, el átomo consiste en una forma esferoide conteniendo dentro de sí un núcleo de vida. Es una unidad de fuerza o energía que consiste en una carga positiva de electricidad energizando a una cantidad de partículas negativas. Se nos muestra a la vista que el pequeño átomo del químico o el físico en sí es un sistema solar, con la misma conformación que el sistema grande. El átomo posee un sol central y que alrededor del mismo, siguiendo sus órbitas definidas, podemos ver a los electrones. Es un hecho que los elementos químicos difieren los unos de los otros en el número y arreglo de estos electrones alrededor de la carga positiva central. Yo quiero compartir esta foto con ustedes. Esto es una foto obtenida en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, en donde unos físicos lograron captar una imagen de un átomo con un microscopio electrónico de una resolución de 100 millones de veces mayor que la vista humana. Yo no tengo ningún motivo de creer de que esta foto es falsa, porque esto viene de una universidad sumamente prestigiosa. Y según esto, es la foto más clara de esta naturaleza hasta la fecha, y que esta foto puede ser el comienzo de un cambio en la física. Y según la física, esto es un átomo. Esto que estamos viendo es un átomo. Lo primero que me salta a mí a la vista es que esto parece una galaxia. Miren una galaxia. El macro. Miren el átomo. El micro. Usando la misma adagio como es abajo de arriba. Yo veo muy poca diferencia entre un átomo y una galaxia en términos de la forma. Esta forma va mucho más allá de un mero sistema solar. Aquí, y vemos un montón de estructuras que salen. Yo veo esto y lo primero que viene a mi mente es una galaxia. Cosas veredas de Sancho, diría Don Quijote. Los átomos poseen unas cualidades que los hacen actuar de diferentes formas. Primeramente, el átomo posee energía y el poder de cambiar de un modo de actividad a otro. Poseen síntomas de mentalidad y una inteligencia rudimentaria. El átomo manifiesta la cualidad de discriminación, de poder selectivo y de habilidad de atraer o repeler. Este atraer y repeler lo podemos ver como una manifestación de deseo, ya que atraer es una forma de acercarse al placer y repeler una forma de alejarse del dolor. Acuérdense que estamos haciendo una mirada esotérica. Usted le dice a un científico, se le va a reír en la cara. Podría parecer al menos curioso el utilizar las palabras inteligencia en conexión con el átomo de la química,
Pero si nos detenemos un poco, podemos ver que la inteligencia presupone la capacidad de pensar o de escoger, de seleccionar y de discriminar. La inteligencia es en realidad ese algo abstracto que subyace la ley de atracción y repulsión, lo que representa una de las leyes básicas de la manifestación. Esta fundamental facultad de inteligencia caracteriza a toda la materia atómica y también gobierna la construcción de formas o agregados de átomos. Esta inteligencia rudimentaria le permite al átomo unirse a otros formando así moléculas. Estas moléculas a su vez interactúan las unas con las otras, construyendo así formas complejas. Hágase usted una siguiente pregunta. Usted echa una cucharada de sal en un vaso de agua, ¿y por qué la sal se disuelve? ¿Por qué? Porque la unión, o entre comillas, el matrimonio entre el sodio y el cloruro de la sal se divorcian, se rompe. ¿Por qué? Porque prefieren unirse al hidrógeno y al grupo OH del agua. Entonces el sodio se va con el OH y el cloro se va con el hidrógeno. Se divorcian y se casan. ¿Por qué? Bueno, un químico le hablará de electronegatividad, le hablará de fuerza X, fuerza Y, y la atracción y la valencia, y montones de cosas, pero nosotros acá en Teosofía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué esa atracción y repulsión y esa selectividad, ese discernimiento de que yo rompo esto y formo esto? ¿Por qué? Bueno, a eso que se le atribuye cierto nivel de inteligencia al átomo, ¿no? Estas formas que las moléculas construyen, las cuales pueden constituir los reinos mineral, vegetal, animal y humano, son a su vez compuestas por una miríada de entidades infinitesimales, cada una de las cuales es una entidad de por sí, tal y como el átomo lo es, ya que él mismo está compuesto de partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones. Las formas creadas en los diferentes reinos son, por lo tanto, un ensamblaje de diferentes unidades de vida. Si tomamos estas cualidades del átomo, energía, inteligencia, habilidad de seleccionar y rechazar, atraer y repeler, movimiento y deseo, tenemos algo que se asemeja mucho a la psicología de un ser humano, solamente que dentro de un radio más limitado y en un grado menor. No hemos en realidad llegado a lo que podríamos denominar la psique del átomo. Hemos visto que el átomo es una entidad viviente, un pequeño mundo vibrante y que dentro de su esfera de influencia se encuentran otras pequeñas vidas. Esto en la misma medida que cada uno de nosotros, los seres humanos, somos una entidad o un núcleo positivo de fuerza o vida sosteniendo dentro de nuestra esfera de influencia otras vidas menores, como por ejemplo serían las células que componen nuestro cuerpo físico. Lo que podría decirse sobre nosotros, los seres humanos, podría decirse hasta cierto grado del átomo. La diferencia estriba solamente en gradación. El ser humano posee una conciencia más amplia y vibra en una medida mayor que el pequeño átomo de la química. Podríamos suponer como lógico que al igual que el átomo de la química es una pequeña forma con un núcleo positivo sosteniendo a su alrededor a los electrones negativos, todas las formas en todos los reinos de la naturaleza tienen una estructura similar, difiriendo solo en el grado de conciencia o inteligencia. Podemos, por lo tanto, considerar a los reinos en sí como la expresión física de alguna vida subjetiva mayor y reconocer que cada unidad de la familia humana es un átomo o una célula, si lo quiere ver de esa forma, en el cuerpo de una unidad mayor, la cual podemos denominar como el lobo planetario. Este, a su vez, forma parte del cuerpo de una unidad mayor, el lobo solar, y así sucesivamente hasta lo que podríamos considerar infinito. En todas estas extensiones postuladas podemos observar la misma triplicidad, una vida o entidad manifestándose mediante una forma compuesta a su vez por una multiplicidad de formas menores y demostrando una inteligencia discriminadora. Esta es la base de la evolución universal. Una entidad
que se manifiesta mediante un cuerpo que está compuesto por pequeñas entidades y sosteniendo una inteligencia discriminadora. Y nosotros los humanos somos un universo de átomos y un átomo en el universo. Es poético, es lindo y es práctico también. Si desglosamos las diferentes conciencias que conocemos o que podemos concebir, tenemos la conciencia absoluta, la conciencia universal y la conciencia individual. La conciencia absoluta se puede definir como aquella conciencia en la cual todo es lo posible al igual que lo actual y concierne a todo lo que puede ser posiblemente concebido como ocurrido, ocurriendo o que va a ocurrir. Desde el punto de vista humano, esta sería la conciencia de la que se podría denominar Dios o el absoluto. La conciencia universal se podría definir como aquella circunscrita a un tiempo y espacio, con una idea de localidad y sucesión intrínseca. También podría concebirse como la conciencia de grupo, el grupo en sí formando una unidad mayor. La conciencia individual se podría definir simplemente como aquella porción de la conciencia universal que una unidad separada puede contactar y concebir por ella misma. A manera de ilustrar este concepto de tres conciencias, demos un vistazo al proceso evolutivo conjunto del átomo y del ser humano. En el átomo de sustancia en el cuerpo físico, esta pequeña vida centralizada que va a formar parte de la forma humana, su propia vida vibratoria y todo lo que le concierne a sí mismo vendría a corresponder a lo que sería la autoconciencia en el ser humano. La vida del cuerpo físico humano, considerando al mismo como un todo y como la unidad que incorpora al átomo, vendría a ser para el átomo lo que sería conciencia grupal o universal para nosotros. La conciencia del ego o yo superior del ser humano que anima el cuerpo en donde se encuentra el átomo, vendría a ser para tal átomo lo que la conciencia absoluta sería para nosotros, algo remoto, inconcebible y desconocido. Si hiciésemos extensivo este concepto del átomo en nuestro cuerpo y su relación con el ser humano, al concepto del ser humano como siendo un átomo dentro de un cuerpo aún mayor, podríamos tener un poco de entendimiento acerca de estos tres tipos de conciencia. Existe una analogía muy interesante entre la evolución del átomo y la del ser humano en cuanto a la forma en que se desarrollan. Hemos visto que el átomo tiene su propia vida atómica y que cada átomo de sustancia es un pequeño sistema solar teniendo un centro positivo o sol central con los electrones o aspectos negativos girando en órbitas alrededor del mismo. Tal es la vida interna del átomo, su aspecto de estar centrado en sí mismo. Ahora bien, existe otro aspecto en el átomo y es que en ellos puede exhibirse lo que denominamos radiación, lo cual constituye una emanación hacia afuera de los límites físicos del átomo. Esto presupone que el átomo no se circunscribe ni está limitado a su propia esfera, ni a los confines estrechos de su propia vida individual, sino que irradia y contacta otros átomos en el exterior, lo que podríamos concebir como el no estar centrado en sí mismo. Un ser humano, a medida a medida que éste evoluciona y se desarrolla, podemos ver estas dos etapas también. Existe una primera etapa atómica en donde todo el centro de interés está en sí mismo, dentro de su propia esfera, donde el estar centrado en sí mismo es la orden. La persona es puramente egoísta y ocupada solo de sus propios asuntos. Esto es algo que resulta protector y hasta necesario al principio. Esto es seguido por una etapa posterior en donde la conciencia del ser humano comienza a expandirse. Sus intereses comienzan a estar fuera de su propia esfera particular y llega el punto en donde la persona manifiesta sentimientos por el grupo al cual pertenece. Esta etapa podría verse como correspondiendo a la de radioactividad. La persona ya no es alguien centrada en ella misma, sino que está comenzando a tener un efecto definitivo sobre su entorno. La persona está cambiando su atención fuera de su propia vida egoísta y buscando su centro mayor. De ser un simple átomo, se está convirtiendo a su vez en un electrón y entrando bajo la influencia de una vida central mayor, la cual lo contiene
dentro de su esfera de influencia. Abundemos un poco sobre esto último. La radiación es el efecto externo producido por todas las formas en todos los reinos, cuando su actividad interna ha alcanzado tal estado de vibración que las paredes de la forma que la confinan ya no constituyen una prisión, sino que permiten el escape de la esencia subjetiva. Esto marca un punto de logro específico en el proceso evolutivo. Y esto es igualmente cierto para el átomo de sustancia con los cuales lidian los químicos y los físicos cuando trabajan con los elementos, como lo ves con respecto a las formas en los reinos vegetal, animal, humano, así como en lo divino. Esto nosotros como estudiantes de teosofía lo podemos entender sumamente bien si usamos como el ejemplo, ahora que el 5 de mayo es el festival de Wesak, que cuando el Buda hace su aparición, dicen que el aura del Buda tiene varios kilómetros a la redonda. La radiación del Buda tiene varios kilómetros a la redonda, por lo tanto el Buda es un ser radioactivo, porque está irradiando su luz. La forma radiactiva es una que ha pasado por sus ciclos dentro de la rueda de vida, sea esta grande o pequeña, de forma que la volátil esencia de vida está lista para escapar la forma y juntarse con la vida mayor de la cual ella es parte. La forma radiactiva es una que ha pasado por sus ciclos dentro de la rueda de vida, sea esta grande o pequeña, de forma que la volátil esencia de vida está lista para escapar de la forma y juntarse con la forma mayor de la cual la menor es parte. Debemos tener presente que la radiación ocurre cuando la forma etérica o verdadera se hace responsiva a cierto tipo de fuerza. La radiación, entendida esotéricamente, no concierne con el escape de la forma física o densa, sino con aquel periodo en la vida de cualquier entidad viviente, sea esta atómica, humana o divina, en donde el cuerpo etérico o pránico se encuentra en tal estado que ya no puede limitar o confinar la vida que mora en el interior. La radiación que emana y emite, que esta responda a una fuerza más grande y salga del átomo. Esta radiación sucede solo cuando la misma es causada por la atracción creada sobre la vida esencial del átomo por la vida esencial de la forma más grande, y no se debe al poder de atracción al respecto del aspecto forma de esta vida más grande. Resulta importante hacer esta distinción. La radiación viene como una fuerza de atracción de una fuerza mayor sobre el átomo o sobre cualquier forma. Y cuando intentamos hacerlo de otra forma, vienen los problemas. Esta fuerza de atracción proveniente del centro mayor se hace tan poderosa que rebasa el anillo de no paso del átomo, pero no evoca reacción de parte de lo que podríamos llamar los electrones o vidas negativas dentro de la periferia atómica. Sin embargo, esta fuerza sí evoca una respuesta del núcleo positivo del átomo. Esto se debe a que la vida esencial de cualquier átomo, su más elevado aspecto positivo, siempre es de la misma naturaleza que la de la vida mayor que la hace así. Cuando esto se siente lo suficientemente fuerte, se completa el ciclo atómico, se disipa la forma densa, la forma verdadera se dispersa y la vida central escapa para buscar su punto focal magnético mayor. Mediante este proceso, cada átomo se convierte a su vez en un electrón. La vida positiva de cualquier átomo se convierte en el curso de su evolución en negativa para una vida mayor hacia la cual ella es impulsada y de la cual forma parte. La liberación de esta esencia de la forma que la envuelve ha de realizarse conforme a las leyes naturales, las cuales son conocidas por los adeptos y sus estudiantes avanzados. Esta energía liberada tiene que ser dirigida al punto focal en el reino mineral que se relacione con la mónada mineral con la misma correspondencia que tiene el ego en su propio plano con el ser humano que descarta sus formas físicas mediante la muerte. Vamos a repetir esto porque esto es medio complicado. Esta energía liberada de la radioactividad tiene que ser dirigida al punto focal
en el reino mineral que se relacione con la mónada mineral con la misma correspondencia que tiene el ego en su propio plano con el ser humano que descarta sus formas físicas mediante la muerte. Es menester protegerse de los efectos resultantes de la interacción de estas fuerzas liberadas. Es de todos conocidos el efecto nocivo de la radiación sobre las personas que trabajan con ellas sin el debido conocimiento esotérico. Las quemaduras, lesiones, daño genético y muerte que le sobrevienen a las personas se debe a la ignorancia que se tiene sobre las fuerzas con las cuales se trabaja. Estas esencias liberadas se convierten en conductoras de la fuerza mayor que constituye su centro magnético, y es esta fuerza mayor la que produce las condiciones nocivas que se asocian con las sustancias radioactivas. Cada átomo radioactivo se convierte en un agente liberador de esta fuerza mayor, y eso es lo que ocasiona los daños físicos observados asociados a la radiación. Estos daños son resultado del proceso de liberación de la vida esencial del átomo físico concerniente. Esto para nosotros también puede ser relativamente fácil comprenderlo si lo comparamos con el Kundalini. Si el Kundalini se libera con conocimiento y en su momento sube por la espina dorsal y activa todos los chakras y logramos la iluminación. Si lo hacemos de forma indebida, baja, activa los chakras inferiores y entramos en un nivel de pasiones animales sin control. Esa analogía pues, nos puede quizás permitir a nosotros entender la radiación y por qué la radiación ahora mismo causa negatividad, porque lo estamos usando en términos materiales, estamos liberando esa energía simplemente de forma artificial material y no como consecuencia de una atracción de una energía mayor que la haga y saca esa energía más allá del anillo no paso del átomo. Continuando con el aspecto de evolución, ¿cuál es la meta para cada ser humano y para estos átomos con los cuales estamos involucrados? En algunas viejas escrituras orientales se nos dice que la meta del átomo de sustancia es la autoconciencia o conciencia humana. Por lo tanto, ¿cuál es la meta para el átomo humano? Que ya posee autoconciencia, ya está individualizado y que se guía a sí mismo mediante la voluntad. Sencillamente, la expansión de su conciencia a forma de incluir la conciencia de la vida mayor o ser en cuyo cuerpo es una célula o átomo. A manera de analogía, nuestro cuerpo físico está construido por un sinnúmero de vidas menores o átomos, cada uno de los cuales está separado de sus vecinos, cada uno distinguido por su actividad propia y cada uno formando una esfera que contiene dentro de su periferia a otras esferas menores o electrones. Esta idea nos trae el concepto de un hombre celestial. Ahí yo hice una nota, hombre sin alusión de género, el cual es la síntesis o sumatoria de todas las unidades menores. Quizás esta síntesis es la vida grande o entidad planetaria que subyace a la manifestación planetaria y quien es la sumatoria de la conciencia grupal. Tal y como la autoconciencia es la meta para todas las formas subhumanas de manifestación, la conciencia grupal o conciencia del hombre celestial o logos planetario es la meta del ser humano. De esta manera podemos ver la unidad de conciencia desde el átomo más diminuto hasta la deidad planetaria misma. Podemos extrapolar que este proceso continúa de este punto en adelante. Y para concluir, el átomo, componente de nuestro microcosmos, por conducto de su propio microcosmos, compuesto por estructuras subatómicas, es instrumental para que nosotros los humanos, quienes constituimos el macrocosmos del átomo, podamos ejercer conciencia y evolucionar. Nosotros los humanos, quienes a su vez somos un microcosmos de una conciencia mayor que constituye nuestro macrocosmos, hemos de hacer lo mismo con respecto a este macrocosmos al cual pertenecemos. Ahí estriba nuestra función y nuestro desafío como individualidades conscientes. Con esto yo termino, mis hermanos. Bueno, ante todo, Fred, has hecho un trabajo extraordinario para poder darnos tanta cantidad de información. Te agradezco el tema por la parte científica y los detalles de muchas cosas que sabemos que pueden ocurrir o que pueden no ocurrir,
pero que no sabíamos causa, nos está dando ahora algo más para pensar sobre todo eso. Lo malo es que me has dado aquí una tarea de muchos días de estar reviendo el mismo video para poder descifrar todas las partecitas que me hacen falta a mí, con mi capacidad, poderlo entender. Y extrapolar todavía algunas cosas más que se pudieran sacar para poder extrapolarlo al Pralaya y al Manvantara. Esa forma como al entrar desaparece o al salir aparece en el ano y cosas así por el estilo que tengo que echarme un poquitico de agua fresca en la cabeza para poder pensar más. Y de verdad que ha sido fantástico, me ha gustado. Y ya te digo, creo que después quizás en otro momento vas a tener que entrar en más detalles, yendo más allá, como esto que te estoy diciendo yo, del Pralaya y el Manvantara, aunque diste prácticamente su explicación, ¿no? Cómo se manifiesta eso en un mundo tan pequeñito como el átomo. Gracias. Y de que se preparó con mucha dedicación y amor esta presentación. Sí. Ay, gracias, Fred. Estuvo muy linda porque son cosas que uno las lee, las pasa desapercibidas, nunca las comparamos con la ciencia y vamos dando nuestros pasitos, pero un tema que es para seguirlo estudiando. Gracias, Fred. Adelante, Georgina, por favor. Muchas gracias. Bueno, querido hermano Fred, yo no, yo soy química, yo lo traspolo más al cuerpo humano, efectivamente, como vos habéis dicho, me impactaste mucho con esas esperillas, cuando van subiendo la formación, los hoyos. Híjole, mi cabecita me la traía revolucionada, ¿eh? De un lado para otro, bum, 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 pensando, como buena química que soy, entonces se me vino el ADN, empecé a entender otras cuestiones ya fisiológicas. Yo soy más fisiológica, ¿no? Química, bioquímica, pero qué padrísima, de veras, conferencia, mi hermano. Muchas gracias por esa preparación que vos habéis dicho, con mucho amor. De veras, cuando las cosas se hacen con mucho amor, esto es el resultado. Una conferencia, bueno, que nos dejaste. Yo creo que si te sigues media hora más, no importa, ¿eh? Porque nos tenías atrapados. Yo por lo menos Atento. Yo atrapada. también. Ahora que Muchas usted dice- gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Ahora que usted dice eso, pues yo le pido mis disculpas por haberme extendido mucho, pero es que si le cortaba el material se perdía información, y si se rompían dos charlas se perdía la secuencia. O sea que pues, tuve que arriesgarme yo se lo había adelantado a Magali que me iba a extender un poco más. Sí, yo lo sabía. Bueno, gracias, Fred, nuevamente, y gracias, Patricia, la hermana Georgina. Georgina, perdón. Vamos a pasar a Esteban. Adelante, Esteban. Patricia, ¿tú querías decir otra cosa, mi niña? Porque la manita está levantada. Sí, Magali, muy buenas tardes a todos. De hecho, no he dicho nada. No, perdón, es que sí, adelante. Perdón, tengo Esteban. dos preguntas para el señor Fred. La primera, ¿qué tanto nos beneficia estas ondas gamma y alfa que tenemos en la meditación que alcanzamos para que nuestro átomo permanente llegue a evolucionar? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto afecta nuestro ADN? Porque al final de cuentas nuestro ADN es lo que nosotros traemos de nuestra generación, ¿no? Y aparte de eso, de nuestra familia, en el átomo permanente para las siguientes encarnaciones. Gracias. Bueno, ahí usted me ha tirado unas preguntas que son muy complejas, sumamente complejas. Yo lo voy a simplificar de la siguiente forma. A través del control de nuestros pensamientos y el uso de nuestra voluntad, nosotros podemos lograr esta transformación de la estructura subatómica
de nuestros átomos permanentes y de todos los átomos que componen nuestro cuerpo que giran alrededor o están bajo la influencia del átomo permanente. En cuanto a las ondas alfa, etcétera, en una meditación, pues yo no tengo una contestación categórica, pero yo podría suponer que la meditación, al igual que el buen pensamiento, pues trae o contribuye a esta transmutación en las tirillas de los átomos. Y eso, pues, obviamente va a ayudar. La meditación va a ser positiva siempre, en unos casos más que otros, dependiendo la capacidad de cada quien para meditar. Pero aquí lo más importante es la energía mental. ¿Cómo la canalizamos? ¿Cómo la controlamos? ¿Hacia dónde la dirigimos? Y eso es lo que va en realidad a lograr la transmutación en los átomos. Y no perdemos de vista que esos átomos que nosotros estamos, si nosotros tenemos buen pensamiento y meditamos, no solamente vamos a transformar o a transmutar nuestros propios átomos, sino que por resonancia vamos a atraer otros átomos que ya estén mejorados por otras mentes que los han trabajado antes que nosotros y los incorporamos a nuestro cerebro. Acuérdense que dijimos que nosotros tenemos 10 a la 27 átomos estimados de la ciencia, una persona de 70 kilogramos. Y según nosotros mejoramos y liberamos, pues también recibimos los que otros mejoraron. Así es que la meditación y el buen pensamiento obviamente nos va a ayudar de las dos formas. Cambiando lo nuestro y atrayendo lo que otros cambiaron antes que nosotros. Así como yo lo vería. Bueno, ahora Muchas gracias. gracias hermana por su pregunta y a Fred por la respuesta. Vamos a pasar a Esteban, por favor, al salón. Hola, Fred. Hola. Creo que esta ha sido una de las charlas más increíbles que he escuchado en mi vida, que lo puedo decir. Es totalmente, me ha sentido el corazón la comparación del macro con el micro. Realmente no, siempre había querido profundizar más en el átomo sin entrar en el aspecto científico, sino que en el esotérico, cómo se relacionaba, cuál es la comparación que había. Y esta pequeña vislumbre que tú nos das me hizo, pero me estalló el corazón y la mente. Así que te agradezco realmente, porque más me profundiza mis ganas de investigar desde Chile. Y realmente, gracias. Así que me gustaría seguir escuchándote cuando sea posible. Le agradezco a la Sociedad Teosófica Interamericana por hacer charlas los domingos. Y gracias por tu gran aporte a la ampliación de nuestras conciencias y colectivas, en realidad. Así que... Gracias, hermano. Esteban, esta charla se queda en YouTube, la puedes buscar y puedes seguirla oyendo cuando se ponga en el canal. Y sirve para seguir analizando y seguir investigando, porque puedes tener un despertar y que andan buscando sus palabras. Vamos a pasar al salón a la hermana María Acevedo, por favor. Adelante. Buenas, Amaral, Fred, buenas a todos. Bueno. Yo soy como el muchacho que habló antes chileno. Usted no se imagina, me he estado con química oculta, buscando los pormenores de lo último que se habló sobre ella. Y estábamos ayer, por cierto, en un grupo con Gina Radassa, buscando la manera de entender esas espirales y eso con los pesos atómicos y etcétera.
Yo le doy mucho las gracias porque también me he quedado yo por fin, Dios mío. Usted toda la investigación la acaba de resumir y de darle entendimiento. Ahora mi pregunta es, usted habló 3 veces sobre el anillo no se pasa, en 3 ocasiones diferentes. ¿Usted podría decirlo en base a lo que acaba de exponer? ¿Cómo es eso tanto en el micro como en el macro? Ok. En el macro, quizás la manera más fácil de explicarlo es con el sistema solar al cual pertenecemos. El anillo de no paso vendría siendo la órbita de Plutón. La última órbita en donde la energía del logo solar hasta ahí llega. Su irradiación llega hasta ahí. Y ahí se demarca se traza una colindancia o un límite o una verja, entre comillas, si queremos ponerlo en esos términos. Hasta ahí llega ese universo, o vamos a decir, esa manifestación, o esa manifestación física de ese logos. Ese es su anillo, no paso. Más allá de eso, pues ya no está bajo la jurisdicción de ese logo en particular. En el átomo vendría siendo la órbita de su último electrón, el electrón más lejano del núcleo, que está dando vueltas. Pues el anillo no paso del átomo sería la órbita de su electrón más alejado del núcleo. Eso es lo que está bajo el control del núcleo del átomo. Eso es lo que es su micromundo. Es decir, si viéramos el núcleo como un mini logos, pues ese sería el universo de ese mini logos. Ahora, por lo general, ese anillo no se rebasa, a menos que haya una energía o una fuerza sobrecogedoramente mayor que la del logo o la de la entidad que genera ese campo. Y en el caso que estamos hablando de la radioactividad, esto sería la entidad que alberga el átomo, o vamos a decir, la entidad que anima el cuerpo en donde ese átomo es parte. Si esa entidad está en sintonía con el átomo, la vibración, la energía de esa entidad ala la vida del átomo, la saca del núcleo, rebasa el anillo no paso, sale para afuera y salen las partículas gamma o las partículas alfa o las partículas beta, que son las partículas radiactivas según conoce la física nuclear. Esas partículas salen como consecuencia de esa disfunción del núcleo, producto de una fuerza abrumadoramente mayor que la está dando. Lo que pasa es que nosotros los humanos sacamos esa energía de forma artificial a base de estar bombardeando el núcleo con neutrones y rompemos el núcleo artificialmente, mecánicamente, sin tener ningún tipo de espiritualidad. Hasta el punto que usamos esta energía para hacer bombas, para matar a las personas. Imagínense hasta dónde llega la irracionalidad humana. Y esa energía interna es inconcebibamente poderosa, porque es la energía de la misma fuerza del logos. Mire, yo leí no me quiero desviar mucho, pero yo creo que quizás puede ser interesante. Lo que llaman en inglés un clip, un sujetapapeles. Si usted pudiera extraer, usando la fórmula de Einstein de E es igual a mc cuadrado, si usted pudiera extraer toda la energía que hay aquí, que quede cero materia, eso equivaldría a 18 kilotones de TNT. 18 kilotones. Eso es más o menos igual que la bomba atómica que tiraron en Hiroshima. Aquí, en esto. Lo que pasa es que la temperatura y presión que haría falta para sacar esa energía de aquí es equivalente a la del centro del Sol. Y humanamente, el ser humano no puede extraer toda la energía que hay aquí adentro. Pero si pudiera, la energía en esto es equivalente a la energía de la bomba atómica que tiraron en Hiroshima. Esa es la fuerza del átomo. Esa es la energía del átomo. Esa fuerza. Y para usted sacar esa energía de forma espiritual,
La forma de hacerlo es que sea alada o que responda a una fuerza de atracción de una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ya internamente yo evolucioné lo suficiente como para vibrar en sintonía y en resonancia, y por afinidad y por armonía me voy. Y el anillo de no paso vendría siendo el límite del microcosmos de esa entidad que genera esa energía, de esa entidad central, sea un átomo, sea un logo, sea la entidad que sea, chiquita o grande. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. O sea Quizá, que en ese sentido, esto no tiene que ver, para terminar, por ejemplo, en la teoría de los hoyos de gusano, ¿tendría eso alguna implicación? Porque se podría en teoría pasar de un universo a otro sin necesidad de tiempo y espacio. Ya esto es un elemento de astrofísica que yo no me siento capacitado para contestarle esa pregunta, si es equivalente. Porque si nosotros nos hemos, vamos a decir, sorprendido quizás por la cantidad de material que hemos visto aquí, pues imagínense lo que es tratar de entender el universo, que es un átomo mucho más grande que este. O sea, yo no tendría una contestación categórica para esa pregunta, honestamente. pues, Gracias. gracias, Fred, y gracias, Marilu. Me trajo a colación cuando estabas hablando lo que dicen los maestros. Nosotros no hacemos milagros. Una de las cartas, no sé si es en la 20 por ahí, no recuerdo el número. Dice, no son milagros, lo que hacemos es el conocimiento de la ley. Claro. Sí, lo que hacemos es el conocimiento de la ley. Aquel que conoce la ley, entonces puede hacer todas las cosas que pueda hacer, ¿no? ¿Verdad? Vamos entonces a pasar a Erika Manzano, por favor. Adelante, Erika, y el último hermano va a ser Esteban con su segunda pregunta. Bueno, adelante, Erika. Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, antes que nada agradecerles a todos por estar acá y al hermano Fred por esta charla súper completa. Lo que alcancé a escuchar, porque me conecté un poco tarde, me dejó resonando 3 temas puntualmente. Primero, el principio de correlación, de cómo es arriba es abajo. Definitivamente se lo puede observar de una manera súper implícita en la forma en la que el átomo se va manifestando. Me recordaba también esa información que nos legaron estos antiguos místicos sobre el solvet coagula del átomo, cuando nos trajo a colación en una charla el ejemplo de la conducta de la sal con respecto a la mezcla con ciertos elementos, ¿sí? Y cómo con unos sí se permite aperturarse ese átomo y dividirse, mezclarse con una parte con un elemento y otra parte con otro elemento, y por eso vemos el solve del cual nos hablaban los místicos antiguos, y lo veíamos, si bien es cierto, disolverse la unidad primordial, coagularse con otras unidades. Entonces, ahora que la hermana tocó el tema los límites que tiene la manifestación, que nosotros conocemos como del anillo no pasa, pude también comprender, y le agradezco de verdad esta enseñanza, que definitivamente las estructuras en el mundo manifestado se abren por afinidad, y que no es lo mismo romper algo que va a traer una fuerza desmedida, que va a traer algo que no se puede controlar,
como lo es la ruptura del átomo, que el hecho de que este mismo átomo se abra por afinidad y se mezcle con otros elementos. Claro. Y esto se lo traduce al pralaya, al manvantara cuando se unifica. Seguramente pasa esa misma unidad con los agujeros negros en las galaxias y con estas diferentes conductas de las otras galaxias que recién estamos empezando a comprenderlo a través de la astrofísica y de la astronomía, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que pude concientizar de su conferencia. Definitivamente, el átomo solo se abre por afinidad. Y deberíamos como seres humanos de ser respetuosos y permitirle las afinidades para poder conservar la armonía en el mundo de la manifestación. Este es el peligro. Ahora que estamos hablando de la radioactividad y la ruptura del núcleo del átomo, este es el peligro que tenemos cuando usted tiene manas sin estarlo mezclado con buddhi. Cuando usted tiene una mente como es la mente de la ciencia materialista, es capaz de hacer cosas que son. Lo que pasa es que como lo hace de la forma que no es, pues el efecto es el que no debería ser. Y el daño que estamos sufriendo las personas que se exponen a la radiación es porque se está liberando esa energía de la manera incorrecta. Posible, claro que es posible porque la radiación existen reactores nucleares, existen naves que funcionan con energía nuclear, existen bombas nucleares, existe la medicina nuclear, se utilizan la energía nuclear para hacer radiografías, para hacer tratamientos de cáncer, para muchísimas cosas. Pero a lo que vamos es que nosotros tenemos suficientes manas como para poder entender lo básico y romper el núcleo, pero no tenemos un manas pegado con buddhi para hacerlo de la manera correcta espiritual y que entonces no haga daño, porque el propósito de esa ruptura no es para nuestro uso personal. El átomo, en la naturaleza existen átomos radiactivos en todos sitios, los suelos, agua, aire. ¿Por qué? Porque los átomos, la radioactividad del átomo es su evolución. Es como entre nosotros los seres humanos hay personas que tienen bajos niveles de conciencia y hay maestros o estudiantes de maestros que tienen elevados niveles de conciencia, todos existiendo en la misma humanidad. Pues en el mundo los átomos es lo mismo. Hay átomos normales y hay átomos radioactivos. Los radioactivos ya están más adelantados dentro de su evolución mineral. Ya están más adelantados y ya están en ese momento desdoblándose, sacando su energía, ¿para qué? Para dirigirla a un centro mayor, para seguir su evolución, quizás para entrar en el reino vegetal, no sé, estoy especulando. Claro. Pero, siguiendo el ejemplo de la sal, cuando la sal se la mezcla con un estado de la materia que es el fuego, la sal explota. Y si la mezcla con agua, se disuelve. Ajá. A eso es a lo que queremos decir cuando decimos que esa capacidad de discernir por qué yo, un átomo de hidrógeno, me voy a separar de este y unirme con aquel, por qué ese divorcio con este y matrimonio con el otro, por qué repulsión con este y atracción con el otro, en qué se basa ese discernimiento del átomo. Pues a eso es lo que concluimos, que hay un nivel de mentalidad ahí y que es un mini universo porque tiene un nivel de discernimiento. Es capaz de escoger y cambiar. Y eso, pues, obviamente, si usted que está en química, pues obviamente el químico le puede explicar esa base de la fuerza y las valencias y los enlaces y los electrones y un montón de explicaciones que están correctas. Pero si vamos detrás de eso, ¿por qué existe eso así? Pues entonces ya estamos en el aspecto esotérico. El átomo exhibe discernimiento. Tiene un nivel de discernimiento, claro que sí. Bueno, gracias
Gracias, Erika. Y vamos a pasar ahora a nuestra querida hermana Edith. Y ya estamos, Edith. Vamos adelante, Edith. Gracias, Erika. Y Muchas gracias, gracias, Magali. Sí. Fred, muchas gracias por tu exposición. Debo aceptar que para mí esto es la perita en dulce de la vida. He leído Química Oculta y mira, tú tengo el libro al que refería, porque es un tema para mí apasionante. Oh, sí, lo es. Pero quiero rescatar la parte de tu conferencia en la que subrayas y lo pones en negrita el hecho de que la vida va cambiando de lo senciente a lo consciente y al autoconsciente. Si no se hace ese proceso, como dices, es muy peligroso. Voy a, como una historia pequeñita, alegórica, supongo, para graficar lo que tú acabas de decir hace un momento, de un monje que estaba todos los días meditaba debajo de un árbol y evidente que tenía una mente muy entrenada, ¿no? Una de las veces se sienta debajo del árbol y una cigüeña se posa encima del árbol y le echó su deposición sobre la cabeza. Entonces el monje se enoja, mira hacia arriba donde estaba la cigüeña con cólera y la cigüeña dobla la cabecita y cae muerta. Entonces, cuando el ser humano no ha hecho ese proceso de transmutación a la autoconciencia y pisar el búdico, puede ser capaz de muchas de esas cosas. O sea, yo creo que la vida espiritual no está hecha para aprovecharse de ella, sino para unirse con ella correctamente. Claro. Y muchas de este conocimiento deja como sentir, ¿no?, de que podemos utilizar para hacer el salto cuántico, entre comillas, alegóricamente hablando, ¿no?, y pasar a la realización sin ningún esfuerzo. Entonces, yo creo que tu conferencia yo la voy a rescatar desde allí para tomar conciencia de que la mente cósmica está allí, que si nosotros estamos preparados, ella nos alcanzará a nosotros. Claro. Por afinidad, ¿no? Querido hermano, muchísimas gracias por tu exposición. Para mí ha sido muy clara. Un gran abrazo desde Perú. Igual, igual. Gracias, querido. Gracias, hermana. Gracias, Fred. Vamos a nuestro hermanito Esteban. Yo no sé si vi a Ángela Murillo levantar la mano. Si es así, ella está ahí todavía, porque, puede levantar la mano, Ángela, porque sé que hace rato que vi tu nombre por ahí. Adelante, Esteban, por favor. Sí, gracias. Yo también creo que realmente es importante, primero, antes de saber cualquier conocimiento esotérico, hacer un trabajo, un autotrabajo, de conocerse a sí mismo, realmente, y en eso, bueno, en eso estoy por acá. Me trajo, bueno, respecto a la energía electromagnética, al sol, me trajo recuerdos de una carta de los Mahatmas, una parte que no me acuerdo si es la carta 20, por ahí, que decía que precisamente el sol no estaba constituido por ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino que era una concentración increíblemente densa de energía electromagnética. Y eso me dejó pensando, por supuesto. Claro. Y si es así, y a lo mejor también usted postulaba que por nosotros, nuestra alma, nuestra mónada puede ser también quizás energía electromagnética. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, si entendí claro su inquietud,
lo que yo podría comentar es que tanto la conciencia humana como las conciencias superiores a la humana son algo. Si nosotros dividimos el universo en energía y materia, y sabemos que la materia en última instancia es energía, bueno, pues todo tiene que ser energía. ¿Pero qué tipo de energía? El concepto de energía electromagnética es una energía dual en que la compone la materia y la energía, la partícula y la onda. Y esa fluctuación, esa vibración de cargas eléctricas y campos magnéticos, electromagnetismo, ¿verdad? Esa ondulación, todo tiene que ser básicamente eso. Si vamos a explicarlos en términos de la mente humana, con nuestra capacidad de entendimiento, con el uso de las palabras para describir conceptos, para tratar de entender cosas, pues obviamente tendríamos que, por lo menos yo, lo que más lógico me resultaría a mí suponer es que todo es electromagnetismo, todo es electromagnético. En mayor vibración, menor vibración, dependiendo de la frecuencia en que vibra esa onda, pues más sutil, más grosero. Va desde las ondas de radio, que tiene una longitud de onda que puede ser de millas, hasta los rayos gamma, que tiene una longitud de onda que es de milésimas de milímetros. Y pues yo no puedo tener la capacidad de entender lo que los maestros están comunicando, porque yo no estoy en ese nivel de conciencia, pero posiblemente lo que usted leyó que dijo el maestro acerca del sol, pues mire, pues es una manifestación electromagnética de unas dimensiones que quizás escapan a nuestra concepción con la mente que tenemos, pero todo tiene que, si lo fuésemos a definir, todo tiene que ser energía. Pues, pero uno puede definir la energía de diferentes formas. O sea, que yo entendería que por eso fue que yo me interesó mucho lo de la conciencia como un efecto electromagnético, porque ya hay áreas de la ciencia que están trabajando esto. Como en el cerebro hay campos electromagnéticos que se producen porque acuérdense que las neuronas tiran una electricidad una hacia la otra para comunicarse. Esa corriente eléctrica que es un campo magnético, o sea que hay unos mini campos electromagnéticos alrededor de las neuronas y el conjunto del cerebro, pues ese electromagnetismo cerebral es lo que postulan estas personas que se traduce en lo que llamamos conciencia, en que ellos pueden percatar de las cosas como consecuencia de eso. Eso es fascinante. Y el universo todo es energía, así es que yo entendería que quizás el electromagnetismo, sin yo estar muy lejos de ser ni seguir un discípulo de un adepto, pero yo entendería que quizás por ellas que los maestros están queriéndonos comunicar en términos de definir unos términos que describan una energía que podamos entender con nuestra mente. Es lo que yo entiendo. Bueno, antes de terminar, voy a pasar estas dos hermanas, pero antes de terminar, quiero decirle que por favor recuerden que esta tarde tenemos el compendio de la doctrina secreta con el hermano Gaspar. En este momento hay muchos hermanos cooperando con este trabajo y también tenemos más tarde, después que acabe el compendio, una horita más tarde, vamos a tener la oración de sanación por los enfermos desde la Orden Teosófica de Servicio con la hermana Lucila desde México. Quiero decirlo antes que nos dispersemos y terminemos el trabajo. Belmari y Ángela, por favor, pase Belmari adelante y por último Ángela y ni uno más, porque Polanco se me muere del hambre aquí, ya hay que irse a casa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería decir es que me ha parecido una conferencia muy rica para meditarse y por supuesto volverse a ver por la complejidad de los conceptos, pero de lo que me trajo a la mente desde mis estudios básicos en teosofía es justamente esta búsqueda del protail, ¿no? De esto que este químico Crookes, ¿no? Creo que se llama Crookes, hacía alusión y que finalmente vemos la complejidad de esa búsqueda por encontrar
pues una materia única, ¿no? Y por otro lado, también me llamó mucho la atención, bueno, si usted tiene un comentario sobre eso, pues obviamente se lo agradecería. Y por otro lado, me parece que uno entiende como muy cabalmente la profundidad y la responsabilidad que tenemos con nuestro accionar en la vida, con nuestro pensamiento, con nuestro bien hacer, para la transformación del planeta y, por supuesto, primero que nada, de la humanidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a hacer un comentario acerca de eso que usted dijo, de nuestra responsabilidad en el control de los pensamientos. Uno de los objetivos que yo espero haber logrado con la charla es comunicar que cuando nosotros hablamos en términos conceptuales de lo que es la perfección, el ayudar al prójimo, el pensar bien, el obrar bien, el control de las palabras, todo ese tipo de cosas que nos mueven en términos místicos y abstractos. Esta charla lo que nos lleva es a lo concreto, a lo específico. Mira, esto se hace transformando el átomo. Y el átomo es la base de la manifestación. Y el átomo es energía que se forma cuando Fohat cava hoyos en el espacio. Cuando el logos perfora ese coilón y su vida se entra y forma un torbellino que es el ano, esa es la base de toda la manifestación logoica, de toda la manifestación del logos. Y nosotros como mónadas estamos en el meollo de eso porque a nosotros nos toca, las mónadas, crear y modificar las espirillas de los anos. Y esa es la base de todo lo manifestado, y sabrá Dios de otras cosas más en otros planos. El traer nuestra función a lo más básico de lo básico nos ayuda a entender los porqués de muchas de las cosas que quizás abstractamente consideramos, pero aquí estamos viéndolo en términos concretos. Mira, esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que hay que hacer y este es el efecto cuando tú haces eso. Y eso, para mí, entender, nos puede ayudar a nosotros a mejorarnos porque nos da nos pone los pies en tierra y nos da una base concreta sobre la cual erguirnos y comenzar a trabajar. Mira, hay que controlar el pensamiento por esto. Y no solamente eso, tenemos una responsabilidad logoica de hacerlo. Si no lo hacemos, nosotros como estudiantes de Sofía sabemos el karma que podemos acumular. Gracias, hermana, por la pregunta. Angelita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Magali, gracias a Fred. Bueno, la conferencia me ha dejado a mí así como decimos en mi país, con el ojo cuadrado, ¿no? O sea, asombroso. Yo no soy ni química, ni soy científica, nada. Yo soy simplemente una persona que trata de hacer lo mejor y estudiar. Pero yo siempre había pensado en mi cabeza, no lo había leído, que yo era, al ser electromagnética, yo tenía que ser puro átomo. O sea, soy completamente atómica, ¿no? Entonces, ahora escuchando la conferencia, yo pregunto, ¿realmente sí somos atómicos y cuando nuestro cuerpo físico se disgrega, muere, todos esos átomos van a su plano, a su lugar? Eso es lo que entendí, ¿no? Sí. Entonces, me parece que al ser atómicos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo tiene que ver con los átomos y por ende con el macrocosmos, el microcosmos y todo lo demás, ¿no? Por favor, si me puede decir algo, si estoy completamente equivocado, no entendí nada. Gracias. No, usted no está equivocada. Lo que quizás ayudaría a entender es que aún desde el primer plano, el plano Adi, es el de manifestación logoica,
ese plano está constituido por átomos. Porque cuando viene la primera oleada de vida, se crea el Adi, el Anupadaka, el Udi, Atma, Udi, Mana, se crean los 7 planos. Lo que pasa es que el Adi es tan y tan y tan sutil que podríamos entender que el átomo en Adi es un anu nada más. Que un anu, que es una de las tríadas que forman un subprotón, un anu que podemos quizás concebir que es el átomo en el plano Adi. Lo más sutil de lo sutil en la manifestación de la forma. Pero aún en Adi hay forma, en ese plano hay forma. Porque el logo tiene un cuerpo. Luego se crea un cuerpo. Y a medida que van bajando los planos, pues cada plano es construido por un conjunto de átomos del plano superior, ¿ves? Hasta que llegamos al plano físico, que es el más denso de todo. O sea que sí podríamos concluir que todo es atómico, inclusive lo más espiritual que podamos concebir, que es el plano Adi. Ahí hay, pues claro que ahí hay átomos. El plano está contido de átomos. Yo lo vería como que un átomo en ese plano es un anu, un solo anu. Así como yo lo entendería. A lo mejor me equivoco, acuérdense que yo no soy un gurú. Yo soy un estudiante. Pero así como yo lo vería. Sí. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias a todos. Gracias, Magali, a todos. Hasta otro día. Bueno, entonces, gracias a ti, Ángela, por tu pregunta. Bueno, Fred, 1.000.000 de gracias por todas tus investigaciones, tus aportaciones, hacer ese lazo que está haciendo la ciencia, que muchos de nosotros no estamos al tanto de esa paridad que van haciendo. Y qué bueno, porque HPV una vez dijo, ciencia y religión tendrían que andar unidas para que este mundo sea mejor. Hay un hermano que está pidiendo, Edith, el título del libro que enseñaste, que si es tan amable, puedes ponerlo en el chat porque él pidió que le dijeran cuál era. ¿Cuál de ellos? Porque yo enseñé varios libros. Fue Edith de Perú, que puso un libro y el hermano quería saber, okay, no eres tú, sí. Ok. El hermano, tenga la bondad de copiarlo, por favor, y si no, Edith, póngalo en el chat para que ayude un poquito al hermano. Que esto se trata de esto, de ayudar a todo el que necesite algo. Es el mismo que puso Fred en su exposición. Bueno. Él puso, sino que él ha escaneado la primera página. Sí, no, pero nada más el título, manita, no te preocupes. Está bien. Está en inglés. Fred, tú puedes poner el del de Steven Phillips. Uno puede, bajo química oculta o occult chemistry, Anilbesa Leadbeater en el site, inclusive de la Sociedad Teosófica, y les va a llevar a los libros, los pueden comprar. Claro, está Steven Phillips, es el autor. Sí, ese es un autor. Sí, claro, de él es el que tengo el libro, pero esa es la continuación de Química Oculta. O sea, sí, porque Química Oculta es un libro viejísimo, y hay otros que han utilizado ese libro como base para los suyos, Phillips fue el que rompió los quarks esotéricamente. Correcto, y alude a acá está la foto del señor Leadbeater y... Claro, lo que pasa es que el doctor Phillips, como hizo eso con clarividencia, su doctorado en física no se lo tomaron en cuenta para acreditarle ese trabajo a la clase científica. Claro, es espiralillas. Doctor en física. Claro, es espiralillas de quarks y supercuerdas. Sí. De Steven Phillips, correcto. Bueno, gracias Fred por tu trabajo. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana le damos las gracias por haber estado ahí. Y recuerden que el próximo domingo vamos a celebrar el Día del Loto Blanco o la partida de Elena Petrona Blavatsky del mundo de las formas. Así es que, por favor, hermano, no se pierdan
la semana próxima un acto muy solemne, muy respetado por todos los teósofos y todos los simpatizantes. Vamos a tener un momento sublime de lectura, de diapositiva, algo bien precioso como se preparó el año pasado. Así es que muchas gracias por estar ahí y nuestra gratitud, Fred, por tu esfuerzo de hacer toda esa investigación para traérnosla a todos estos estudiantes que vamos atrás, pero vamos, que es lo importante.